Hola amigos, fíjense qué interesante, qué impresionante ecuación tenemos por aquí. Es el desafío número 107. Vamos a darle solución. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Desde aquí yo ya les puedo decir, pues les puedo spoilear que esto de aquí va a terminar siendo pues una simetría. Así que pueden intentar ir haciendo el ejercicio y conseguir una simetría al final. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a dejar el lado izquierdo tal cual como está, no le vamos a hacer ningún cambio. X más 2 multiplicado por X a la X al cuadrado. Muy bien, del lado derecho tenemos 4. Y fíjense, esta X tiene de exponente esto de aquí. Así que podemos aplicar la propiedad distributiva aquí. 4 por 3 me daría 12. Y luego 4 por menos X me da menos 4X. Perfecto. Por aquí continuamos, no vamos a hacer cambios. X a la X al cuadrado, muy bien. Y por aquí podemos aplicar una propiedad de los exponenciales. Recuerden esta propiedad de aquí, a la m sobre a la n. Y esto es igual a la m menos n. ¿Se dan cuenta? Se conserva la base cuando las bases son iguales y se resta el exponente del numerador del denominador. Y eso es lo que tenemos aquí. No tomen en cuenta este 4, sino solo la X con esto de aquí. En este caso la M vendría a ser el 12 y la N vendría a ser el 4X, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta propiedad, pero en vez de aplicarla hacia acá, vamos a aplicar de acá para acá. Listo, entonces nos queda 4, nos queda X a la 12 sobre X a la 4X. Fíjense que si aplicamos esta propiedad nos quedaría de nuevo como está aquí. Eso quiere decir que está bien aplicada la propiedad. Muy bien, vamos a continuar. Entonces por aquí continuamos. Tenemos esto de aquí. X a la X al cuadrado, no he hecho ningún cambio. Y este X a la 4X, como está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, puede quedar en el lado izquierdo multiplicándose. Entonces aquí va a quedar multiplicado por X a la 4X. Perfecto. Y del lado derecho nos va a quedar lo que está en el numerador. 4 por X a la 12. Muy bien. Ahora pongan mucha atención aquí. Vamos a multiplicar estos dos porque tienen misma base, ¿no? Entonces nos queda X más 2. Y esta X por esta X nos queda una X. Y se suman los exponentes. X al cuadrado más 4X. Perfecto. Y esto va a ser igual a 4X a la 12. Muy bien. Ahora pongan mucha atención en esto de aquí, en este exponente de aquí. Es como un trinomio cuadrado perfecto. Pero nos falta un término, nos falta el término 4. Aquí debería haber un más 4 para que sea pues un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo le hago para que haya un 4 aquí? Bueno, pues multiplicamos en ambos lados de la igualdad por X a la cuarta. Multiplicamos aquí por X a la cuarta y también tenemos que hacerlo en el lado derecho. Vamos a escribir bien este 4. ¿Listo? Y también tenemos que hacerlo acá. X a la cuarta. Y vamos a continuar por acá. Vamos a borrar esto para continuar. Listo. Entonces, esto de aquí va a quedar igual. Vamos a tener por aquí, vamos a escribirlo aquí. X más 2. Y esto está multiplicado por X y por esta X. Como es misma base, podemos conservar la base que es X y sumar los exponentes. Me queda X al cuadrado más 4X. X al cuadrado más 4X. Y más el exponente que está aquí en rojo, más 4. Muy bien, esto va a ser igual a 4 por X. Y aquí también tenemos misma base, fíjense. Entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. 12 más 4 es 16. Muy bien. Ahora vamos a continuar por acá. Tenemos X más 2. Y por aquí ya tenemos pues el trinomio cuadrado perfecto que esperábamos. Lo voy a realizar este trinomio por aquí. Tenemos X al cuadrado más 4X más 4. Muy bien. ¿Cómo se realiza esto? Pues se abre dos paréntesis. Podemos hacerlo de esta forma o también si es que ustedes ya saben cómo realizar trinomios cuadrados perfectos,
pues simplemente sacan la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de acá. Y ya tienen pues su ejercicio. En este momento voy a explicar para los que no sepan. Entonces, me queda x aquí y x acá porque esa es la variable que estamos dominando en este momento. Ahora, en este paréntesis de aquí me queda este signo. Y en el otro paréntesis me queda la multiplicación de este signo por este signo. Más por más me da más. Ahora, pongan mucha atención. Necesitamos dos números que multiplicados me den 4 positivo y que sumados me den 4. Entonces esos números son el 2. Fíjense, 2 por 2 me da 4 y 2 más 2 me da 4. Listo, como los dos son iguales, pues esto es igual que escribir x más 2, esto al cuadrado. Muy bien, entonces esto de aquí va a ser el exponente de esta x. Nos queda x, que es la base, y esto de aquí recuerden que era el exponente. Entonces ahora nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar como x más 2 y esto al cuadrado. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Borramos, listo, y tenemos que esto es igual a 4 a la x a la 16. Vamos a ver esto de aquí, tenemos x a la 16. Pongan mucha atención porque ya hemos casi conseguido la solución. Fíjense, nosotros tenemos en el lado izquierdo una x y se está multiplicando por algo, y esta x también se está multiplicando por algo, por un 4. Y este número representaría lo que tenemos en el paréntesis, representaría el 4. Y eso está elevado a ese mismo número. Fíjense, esto de aquí con esto de acá es igualito. Entonces esta x debería aquí tener un 4 para que sean simétricos. Pero el 16 lo podemos escribir como 4 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos aquí 4 y tenemos x más 2. Que está elevado a la 4 está elevado a la x más 2. Y este x más 2 está elevado al cuadrado, igual que este 4 que también está elevado al cuadrado. Entonces hay una simetría perfecta. Podemos pues decir entonces que x más 2 es igual a 4. Entonces pues igualamos, ¿no es cierto? X más 2 es igual a 4. Vamos a despejar x, entonces nos queda x igual a 4 menos 2. Y finalmente despejando x nos queda que x es igual a 2. Fantástico, impresionante. Hemos llegado a la conclusión de que x es igual a 2. Fíjense, hemos aplicado propiedades por aquí exponenciales, propiedad distributiva. Hemos aplicado pues una ecuación cuadrática, un trinomio cuadrado perfecto, y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a 2. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.